Bueno, mi gente, hoy les traigo, ya vamos a hacer la tanga, que ya la tengo bastante adelantada. Le voy a explicar aquí en la hoja donde tengo el croquis como se dice. Estoy haciendo la parte delantera. He tejido esta parte, ya voy llegando casi acá en la punta, pero le tejí de 30 centímetros de largo de aquí a acá. Hay que hacerle los aumentos 6 centímetros a cada lado, 6 a este lado, 6 a este lado. Quiere decir que acá 6 y acá 6 centímetros. Se fue disminuyendo de punta a punta. Le voy a explicar la disminución, luego le paso a explicar el resto. Bueno, la disminución es así. Voy llegando acá. Claro que aquí yo no voy a disminuir porque ya estoy en la parte que no tengo que disminuir, pero voy a indicar cómo se hace una disminución de punto. Aquí este ya sería para disminuir, o sea, esta puntada ya no la voy a tejer, solamente enlazo sí, pero no voy a tejer, sino que paso derecho. Aquí ya disminuí un punto. Lo mismo al regreso, envuelvo, cojo esta parte, cojo otro, pero paso derecho. Aquí ya disminuí un punto. Ahora sí sigo tejiendo sucesivamente. Allí voy tejiendo normal. Solamente les estoy explicando para que puedan ustedes mirar cómo fue que hice las disminuciones. Pero recuerden que este es un ejemplo más que les estoy dando, porque no se me alargue el video. Le estoy explicando así por partes, porque el video va a quedar en dos partes, parte 1 y parte 2. Por lo mismo, por lo que queda muy largo y se van a aburrir de ver un video de 2 horas, 3 horas. Y este lleva mucho tiempo para que el trabajo quede muy bien realizado. Bueno, supongamos que aquí voy a disminuir otro, enlazo, cojo, enlazo la siguiente, cojo y paso derecho, tejo. Aquí ya disminuyó. Si ustedes pueden mirar, ella queda como un arco hacia acá, como un arco hacia acá. ¿Por qué? Porque ya hice la disminución. Al momento de hacer las disminuciones ya no necesito disminuyo otro acá abajo y pueden mirar, ella se va arqueando. Así fue lo que fui haciendo, así sucesivamente lo hice. Ahorita lo voy a desbaratar porque ya no necesito disminución, ok. Bueno, ahora voy a pasar a explicarle, así como le expliqué la disminución, es como se hizo a cada lado. Se disminuye a ambos lados, porque si yo disminuyo solamente en un solo lado, acá me va a quedar dispareja o descuadrada. Por ese motivo le expliqué en esta aquí y 7 acá, o 5 acá, 5 acá, para que no quede tan ajustado en la parte de la división. Entonces hasta aquí ya llegué el punto. Entonces ya estoy empezando a hacer donde va incluida 15 centímetros, vendría haciéndome por acá. Entonces voy a tejer 15 veces en puntada vareta y luego sí vamos a hacer el ajuste para la parte trasera. Entonces aquí ya voy a empezar, ya estoy empezando a subir. Aquí ya no tengo que aumentar ni siquiera subir, no tengo que ir aumentando nada, tengo que ir tejiendo en puntada vareta, así sucesivamente. Tengo que llegar haciendo hasta la parte de los puntos que necesito. Luego vamos aumentando los puntos que consumí en la parte delantera, los voy aumentando en la parte trasera, porque en la parte delantera es más angosta, pero en la parte trasera es más ancha. Entonces por ese motivo ahora aquí levantamos 3 cadenas al aire. Voy a empezar a tejer las 15 vueltas que necesito para hacer, pero las 15 quiere decir que va junto con esta parte que es la trasera. Entonces por eso no se asusten que va a decir ¿por qué tan largo? No es así, tranquilas o tranquilos. Entonces a partir de aquí empieza a correr, porque también al momento de tejer los 15 ya tengo que empezar a tejer la parte trasera, pero tengo que llegar en hilera, en fila, las 15 vueltas o menos. Entonces eso es de acuerdo a la talla también. Si la talla es más grande, obviamente no van a hacer 15 vueltas, sino va a ser más larga, el tejido en el centro.
y las puntadas ya serían diferentes, ya no serían iguales. Entonces eso va intercambiando, va intercalando. Ok, entonces aquí levantamos 3 cadenas al aire libre y empezamos otra vez a coger en puntada vareta. Siempre es en puntada vareta en cada cadena. Vamos tejiendo, así vamos haciendo las 15 vueltas. Entonces regreso cuando ya esté en los 15 vueltas. Bueno mi gente, entonces así voy haciendo ya la tanga, ya tengo suficientemente adelantada. Estoy haciendo la parte, ya terminé la parte delantera, pero aquí me falta ponerle voy a tejerle como un bolero encima, entonces aquí falta por terminar y hacer los aumentos a este lado, unos de 4 centímetros, 6 centímetros a cada lado. Ahora en esta parte ya hice la parte de los 15 centímetros, la parte de división. 15 centímetros ya están terminadas. Ahora empiezo a subir, como esta es la delantera, vamos a hacer la parte de atrás, donde vamos a ir aumentando los puntos. Hice ahora vamos a hacer la parte trasera, aumentando los puntos. Entonces el punto se va aumentando a cada lado. Bueno, estoy en la parte de la esquinita. Allí se levanta 3 cadenas al aire y luego vamos a aumentar donde tejí en esta partecita. Ahí voy a hacerle una puntada vareta, la siguiente. Entonces allí ya aumenté el punto. Entonces vamos a ir tejiendo así, ya va saliendo así porque estoy en la parte trasera. Recuerden, en la parte trasera es más ancha, así tiene que ir saliendo así. Entonces voy por este inicio, se tejen por ahí unos 27 a 28 vueltas, porque como está la trasera, entonces ella va quedándose la parte de atrás. Aquí sería la división. Entonces así vamos tejiendo hasta llegar a las 28 vueltas, aumentando de 1 a 1, así sucesivamente. Bueno, entonces les muestro el terminado de la parte trasera, que es el final. Ahora ya hice en la parte delantera la pretina, que va a quedar con unas ondas puntada vareta, son en puntadas abanicas. Entonces aquí le hice puntadas abanicas durante 4 vueltas y al final en el borde le puse puntada vareta normales. Ok, entonces esta misma puntada que se realizó en la parte delantera también se va a hacer en la parte trasera, que tiene que ir la misma medida, las mismas puntadas a la parte de atrás, que tienen que medir iguales, ¿vale? Entonces voy a explicar el paso a paso de cómo se realizó estas puntadas, cómo fue que empecé. Esta es la parte delantera y después de que esté pegada y terminada esta parte de la pretina en ambos lados, le voy a hacer una puntada aquí, bien sea en puntada vareta o en esta misma puntada en abanico. Voy a mirar cuál de las dos opciones me queda bien. Entonces vamos a empezar en la parte de la pretina, de cómo voy a iniciar. Con la ayuda de 1 metro, este tiene 8 centímetros. Tiene 8 centímetros, entonces vamos a hacer la puntada de 8 centímetros. Bueno, aquí ya tengo los 8 centímetros. A partir de los 8 centímetros cojo en esta parte, lo voy a ubicar, vamos a ubicar en esta esquinita, en la última puntada donde se realizó una cadena. Aquí voy a unir con vamos a unir allí. ¿Sí? Entonces ella queda una abertura de los 8 centímetros, que es esta. Allí tiene los 8 centímetros. Ahora voy a tejer sobre esta parte, sobre la orilla de acá arriba. Voy a tejer en puntadas bajas
hasta llegar en la otra esquina, así. Entonces así voy haciendo cadena por cadena, puntada baja. Bueno, voy a empezar a explicarles las ondas que es para hacer. Aquí terminan los 8 centímetros, dejo 3 cadenas hacia arriba, enlazo en la aguja y en el cuarto, allí, en esa partecita del cuarto. Esta aguja no me quiere ensartar aquí, vamos a ver acá. Allí. Al inicio es un poquito porque se enreda un poquito, entonces vamos a separar una cadena, nuevamente enlazamos y en la cuarta cadena de separación, aquí 1, 2, 3, cuarto, ahí en el cuarto cogemos y enlazamos una cadena de separación en el mismo orificio, nuevamente otro en el mismo orificio, son como 4 veces, 4 puntadas de vareta en el mismo orificio. Tengan muy presente eso para que me salgan las ondas. Allí ya tengo 4, una de separación, nuevamente enlazamos y separo 4, enlazo, paso allí. Pero aquí tengo que dejar una vareta solita. A mí se me olvidó explicar aquí hay que dejar una vareta de separación. Ahora cogemos una vareta y en la siguiente dejando 4, otra vez 3, en la cuarta nuevamente aquí los mismos 4 que puse aquí vamos a poner en este, pero siempre con cadena de separación. Voy a hacer despacio, puntada vareta, una de separación, enlazo, paso, aquí hice otro, enlazo, nuevamente para la tercera, paso, otra vez enlazo. Bueno, mi gente, ya voy haciendo la tercera vuelta, que 1, 2, 3, estoy haciendo en la cuarta vuelta, perdón, voy haciendo en la cuarta vuelta. En la cuarta vuelta voy poniéndole de punto bajo en el centro, aquí. Acá al inicio se necesitaba puntadas varetas, pero aquí en el centro, ya como esta ya es la última vuelta, porque después de esta fila voy a poner puntada en toda la línea, o sea, toda la línea hasta acá, después de este que estoy haciendo, o sea, sobre este tejido voy a poner en puntadas varetas para ya ir cerrando en la parte de la pretina. Entonces aquí enlazamos cadena al aire 1 y nuevamente aquí vamos haciéndole así como le expliqué. Separamos por una cadena de separación, nuevamente 2 puntadas altas, llegamos, punto, cadena al aire, nuevamente en esta partecita aquí hacemos punto deslizado o punto bajo ya para ir cerrando, cadena de separación, nuevamente puntada vareta, enlazamos en el mismo centro que aparece aquí, aquí vamos a tejer, cadena de separación, nuevamente puntada alta 2 veces, así vamos haciendo hasta llegar en la parte de la otra esquinita que necesitamos donde llegue. Nuevamente enlazamos, allí, parte, cadena de separación, nuevamente cogemos, otra vez punto alto, punto de cadena al aire, nuevamente aquí cogemos punto bajo, otra vez puntada vareta. Bueno, entonces no quiero que alargue el video. Así vamos a ir haciendo la cuarta onda, que es esta parte. Vamos a mostrar en esta partecita aquí, por lo menos aquí 1, 2, 3, 4. Estoy haciendo la última. Entonces el final, si ustedes pueden mirar, allí se ven las puntadas varetas en esta partecita. Esta es la última línea que me falta hacer. Entonces voy haciendo la cuarta y me falta la antepenúltima y último de la onda. Entonces seguiré haciendo
y ya les muestro para empezar cómo se hace la puntada vareta. Bueno, aquí ya terminé entonces las 4 vueltas que se teje. Ahora vamos a hacer la última vuelta y el final es las puntadas solamente varetas, porque ella salió como arqueada, o sea, vamos a hacerle la misma vuelta del otro sentido para que me quede igual. Entonces levantamos 3 cadenas al aire. Aquí ya no vamos a ir ya no vamos a ir aumentando ni nada, como se venía realizando de 2 puntadas en uno solo. Entonces aquí vamos a ir haciendo así. Si volvemos en la aguja, entonces a punto de vareta. Esta es la última. Vamos haciéndole, enlazamos en la cadena, pasamos otra vez, enlazo en la aguja, sigo tejiendo, enlazo aguja, sigo tejiendo, enlazo la aguja, sigo tejiendo, flojas, no muy apretadas. Así. Hay personas que lo utilizan de esta forma, yo no puedo, me complica mi tejido, entonces yo cojo así como aprendí y me parece más fácil así, entonces por eso cojo de esta forma la aguja. Ustedes pueden coger como les guste, como se sienta cómoda con sus manos. Así voy haciendo. Ahí se ve la diferencia, pueden mirar las varetas aquí a este lado. Entonces así vamos a ir haciendo hasta llegar a la parte de acá. Cuando ya terminamos aquí les muestro, y luego voy a también hacer la misma puntada que le estoy poniendo aquí en varetas. Voy a tejerle a estos lados, hacerle al lado en ambos lados, adelante y atrás, y allí va saliendo la parte del bikini. Entonces ya regreso. Bueno, entonces ya terminé. Ahora lo que estoy poniendo es en la parte del bordeo por donde va a todo el contorno de la tanga. Allí te voy a explicar la puntada que estoy haciendo. Este se llama puntada abultado, puntada abultada. ¿Por qué se llama puntada abultada? Primero le hacemos porque le enlazamos en un solo hueco o en un solo orificio. Le ponemos 5 veces o las cantidades que tú quieres poner. Es como las puntadas varetas mismas, pero allí la enlazamos varias veces. A este le puse 6, así. Luego le ponemos un punto de separación, pero con punto bajo, apretada, y le voy a hacer en la última para que me puedan entender, ¿sí? En el mismo vamos a enlazar 5, 2, 3, 4, 5. ¿Ya vieron? Allí hay 5, por eso se llama puntada abultada. Ahora paso por debajo todo, paso y punto terminado. Ese se llama el punto abultado, y ahí terminamos y cortamos. Bueno, ahí este hilito que sobra lo podemos esconderlo, lo ponemos por acá debajo, así le vamos apretándolo. Ahora le cortamos con la tijera lo sobrante que queda allí. Y ahora quiero pasar al paso siguiente. Esta es la parte delantera. Estoy por el lado revés. Este tiene derecho y tiene revés. Ahora lo que quiero indicar es, bueno, estas dos son para poner los cordones que yo voy a hacer cordones a estos dos. Entonces aquí se va a hacer para poder amarrar en la pretina de la cintura. Voy a dejar 2 opciones. Se puede dejar aquí con un botón, o si quiere le puede poner también como un cordón para que pueda amarrar en la cintura. Pero antes que todo quiero también poner un encaje de adorno. Quiero ponerle un encaje. Este encaje de adorno lo voy a poner en esta parte para que quede algo diferente, como pueden observar. Ahora entonces ahora voy a pasar a poner
este encaje, pero en la parte donde termina, donde empieza el encaje de la pretina. Quiero poner, esto solamente va en la parte delantera, y lo mismo voy a poner en las copas. Entonces luego les muestro cómo me queda al final. Bueno, aquí les muestro el final de la tanga. Ya le puse el encaje y un moñito y una piedrita aquí también para que quede muy lindo y combine junto con el hilo que se realizó el trabajo. También le puse las trenzas para amarrar en la parte de la cintura. Si queda muy larga el momento de poner la tanga, lo pueden zafar. Esto lo hice muy fácil. Ustedes lo doblan el hilo y lo meten así perfectamente. Y si queda muy flojo, entonces lo vamos a pasar por esta parte de aquí, y zafamos y lo ponemos acá en ambos lados y listo queda para poner. Entonces este es el resultado final de la tanga. Ahí le puse el encaje. Si quieren también lo pueden poner en la parte de atrás, pero yo voy a dejar solamente la parte de adelante. Solamente les doy idea para que puedan guiar. En el anterior video no subí con el encaje, pero recuerden que yo les dije que iba a poner el encaje por si acaso. Entonces aquí les muestro el juego completo de la copa ya terminada. Le puse el encaje y también le puse un moñito para que combine junto con esta. Entonces este es el resultado final de la hermosa tanga que me quedó faltando. Espero les guste. Entonces esta parte del moño, al momento de poner, le ponen aquí hacen un nudo y ya queda listo para poner. Pero como les dije, si queda muy flojo en esta parte, entonces llegan y lo amarran a esta parte de aquí. Les doy una idea y esta es la opción que queda. Así que muchas gracias, nos vemos en el próximo video. Mil bendiciones para cada uno.